Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo está el mundo? La gente del canal, saludos y muy bienvenido al número 49. Sospecho quién es, pero todavía no lo tengo claro. Pero tengo una leve sospecha de quién puede ser. Así que Seba, si sos vos, gracias por el aguante, por el apoyo. Bueno, si encontrás este video en algún momento, si te llega. Bueno, y a todos los 49 suscritos, de alguna forma, gracias por estar ahí y también a todos en general. Este video va a ser corto, supongo. Tengo el celular en la mano, por eso ustedes van a notar algún movimiento, pero en realidad porque hay una relativa comodidad acá y, y no tengo lugar donde dejar el, el soporte del celular. Así que bueno, esperemos que salga bien este contenido. Dos cosas. Estaba poniéndole un poco de pienso y de razonamiento, de lógica. Si bien muchas veces lo queremos decir todo y nos falta, nos falta muchas veces para decir eh, un tema mitológico y de historia, que tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la creación de el Jesucristo que se creó Constantino y todos los que le siguieron después. El que profundiza y ha estudiado algo de historia sabrá que lo de Constantino fue todo un proyecto llevado a cabo para unificar las religiones y sectas del momento, unificarlas en un solo grupo y un solo Dios, y fue un movimiento político. Y creación literaria, si lo fue, fue la persona de Jesucristo. Desde su nacimiento hasta todo lo místico que se relata, esto se deja ver, pero profundizando. No es que sea tan evidente como yo lo hablo, está en lo profundo de la historia esto y de diferentes versiones de la historia, no solamente una versión, porque en la historia siempre hay varias versiones y hay que tomarlo así. Y muchas cosas hay que tomarlas con palillos, de los pelos, pero otras no. Otras hay documentos y también tiene que ser imperativo en cada persona el sentido común. En el sentido de la investigación, el que investiga sabe, el que busca encuentra y sabe que lo que puede encontrar no es siempre lo que a todos nos pueda agradar. Y en este caso, gente, la creación de este Jesucristo, ustedes lo pueden notar de varias formas en lo mitológico y lo creativo de este relato. El nacimiento virginal de Jesucristo. Tan pomposamente elevado en el sentido del discurso, en el sentido de los creyentes y de todos los que practican de una forma o de otra alguna religión que tiene que ver con esta figura histórica. Y fíjense en cómo le dan el color que le dan cuando las predicaciones, los cantos, todo lo demás. Esto yo lo viví y siempre hubo en mí un
pequeño foquito ahí que me decía, esto no, hay cosas que no me cierran. No me cierra, por ejemplo, ni me va a cerrar nunca, que Jesucristo haya sido nacido de una virgen. Eso es un invento. Eso es un invento que rompe los ojos. Duele, duele, duele en los ojos negarlo. Bueno, mucha gente que lo niega. Ese nacimiento de una virgen que fue tocada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu, en una obra así de copulación espiritual, se podría llamar, en una obra, digamos, de fecundidad sin tocar, sin acariciar, sin nada de lo que ustedes piensan que es normal. No, esto fue algo como se podría llamar, sin cayendo totalmente a la ironía, recurso literario que tenemos, como tantos otros. Lo irónico de esto es que fue por arte de magia, fue por arte del, como dicen por acá en algún momento, que las tortugas dicen que se embarazan mirándose. Buah. Algo así, ¿no? Todo misterioso. Y muchas cosas que siguen este personaje desde su comienzo. Muchas cosas tienen que ver con otros relatos que fueron acomodados, como por ejemplo cuando él se perdió. Este relato viene desde los egipcios, que lo encontré investigando y en la historia, sobre todo egipcia. No me acuerdo si era Amosis, porque no quiero decir un disparate, o algún otro de la casa real del faraón de turno, que le pasó lo mismo, y está el relato en la historia egipcia. Le pasó lo mismo, se perdió, cuando quisieron acordar estaba siendo chico, de 12, 13 años, 11 años, relativamente la edad era esa. Cuando lo encontraron estaba en el relato egipcio, ¿no? Estaba discutiendo y hablando elocuentemente y de una forma muy, muy sabia con los mayores de su época, con los mayores y sacerdotes del tiempo, del templo, de los templos donde estaba en ese momento ese niño perdido. En el relato de Jesucristo pasa lo mismo, cuando se pierde de los padres y lo hallan después, lo encuentran después. Qué casualidad esto, ¿no? Bueno, eso pasa mucho, ¿tá? También hay muchas cosas acopladas, desde los relatos griegos, desde los dichos griegos, desde las enseñanzas griegas, copiadas sigilosamente, quería decir, sigilosamente. Y sobre todo se pierde mucha cosa y se entrevera muchas cosas también cuando la traducción al español o a cualquier idioma desde el original de lo que está relatado, ¿no? Vamos a entendernos. Esto no quiere decir que haya sido verdad, ni mucho menos, o mucho más. No, esto es simplemente, estamos hablando del proceso que se pudo haber dado esto, pero que se dio también lo que es esa copia de cosas, de recursos que tenían en sus momentos los primeros que hicieron estos evangelios. Seguramente no fue Mateo, no fue Marco, no fue Juan, no fue Lucas. Estos son nombres. Seguramente no fueron ellos. Pero se está estudiando y estos filólogos, estos que se encargan de estudiar lo que son los textos,
se han encontrado con varias sorpresas. Y bueno, yo me encuentro pensándole, poniéndole un poco de pienso, como siempre digo, me encuentro con esa sorpresa de que, por ejemplo, yo investigando y buscando, me encuentro con que ese relato de cuando Jesús se pierde cuando era niño y adolescente. Qué casualidad, ¿no? Bueno, hay muchas casualidades de esta, que no son casualidad. Son cosas que pegaban y copiaban sigilosamente y en base a la ignorancia de quien no investiga ni investigaba. Hasta el día de hoy se da. Muchos se comen un discurso, se comen una religión, se comen momentos de mensajes y de alabanzas y canciones y no razonan, no piensan, ¿tá? Porque eso es de alguna forma ya enseñado en el doble o triple discurso del mensaje que tienen, ya es enseñado de que no podés pasarlo por la razón, lo tenés que vivir, lo tenés que sentir, apelan a los sentimientos, apelan a las emociones. Entonces vos no lo podés razonar porque ya si lo razonás, no es de Dios eso. Esto te lo digo todo porque es un mensaje que dejan entrever entre líneas. Yo lo viví. Bueno, la cuestión, señores y señores, es que también hay otro relato que yo quería hacer un énfasis, aparte de tantos otros que hay, de la vida de este personaje, de Jesucristo. Dan a entender que Jesucristo en un momento tenía mucha hambre y vio una higuera con un follaje precioso. Fue a buscar del fruto para saciarse, para comer, y resulta que no halló fruto en esa higuera. Pero no halló fruto en esa higuera, dice ahí destacadamente, en el texto, me remito siempre al español, que lo más probable es que esté mal traducido, pongámosle. No halló fruto porque no era época de el fruto. Y en una forma de ira que le entró por tener mucha hambre y no saciarse, dice el relato allí que maldijo a esa higuera. Y la higuera pasaron al otro día unos discípulos de él y vieron que esa higuera estaba seca, sin el follaje, hecha un pedazo de madera allí en forma de planta seco, como si un rayo lo hubiese atravesado o secado. Bien, esto deja mucho para pensar. Gente, yo estoy descansado ahora. Gracias a que del trabajo me dieron un día libre. Y estoy pasando un día precioso acá en la casa de un amigo, que de paso le estamos haciendo el aguante para cuidar la casa y también cuidar de la perrita. Le digo ese contexto porque yo estoy tranquilo acá, estoy disfrutando de este día, me estoy cargando las pilas con el sol, descansé. Entonces esto lo puedo hablar descansado, lo puedo hablar distendido. Por eso le dije, no sé si va a ser corto, pretendo que sea corto este video. Entonces en ese contexto yo les digo que de lo que uno investiga y se interesa, empieza todo por ahí. Y cuando uno investiga y se interesa, empiezan los grandes conflictos de lo que, por ejemplo, me pasó, de lo que yo creía, lo que yo tenía por cierto, fue todo derrumbado. Porque era todo en base al invento que me habían puesto en la cabeza y a todos allí en ese grupo, como en tantos grupos más, de la fe, el invento de la fe. ¿Tá? Entonces no puedes cuestionar, no puedes dudar, porque todo eso es del enemigo, eso es lo que te enseñaba. Bueno, muchos de los que han estado en estos grupos se darán cuenta y se habrán dado cuenta que cuando razonamos
pensamos, investigamos, pasa ese proceso de decepción de unas grandes historias que nos hicieron y nos enseñaron desde niños por ciertas y que no fueron. Volviendo al relato, que no me quiero perder del relato, este personaje, Jesucristo, en un momento de arrebato y de ira, lo más probable que haya sido porque era hombre, ¿se acuerdan? Bueno, aparte de divino, según los textos que enseñan, él era hombre, se podía irar perfectamente y chao, no había problema. En un momento de ira humana, de hombre, porque tenía hambre, tenía necesidad de ese fruto, él maldijo a esa higuera y se secó. Pero la normalidad está ahí en el relato. Si él sabía que todas las cosas, ni siquiera, si él sabía todas las cosas, ni siquiera tenía que ir a arrimarse a la higuera, porque si sabía todas las cosas como le dan adjetivo de que sabe todas las cosas, ya él sabía que no era tiempo del higo y que no había ni higo. Esa normalidad como tantas otras. En otra normalidad que hay en los relatos de la Biblia, Jesucristo parece que tenía que pagar los impuestos. O esto lo parafraseo, ¿verdad? No lo voy a decir textualmente, por si algún delicado que haya encontrado este video se piensa, como muchos me han dicho, este es un charlatán, bueno, que digan lo que quieran. Yo estoy dando mi razonamiento, mi pienso, y lo comparto como hacemos en este canal Los Liberados. Y no dije mi nombre es Samuel Eduardo, por si alguno todavía no me conoce. Bueno, la cuestión es que en este relato había que pagar los impuestos y les faltaba dinero. Estaban a la orilla de un río pescando y le dijo, si mal no recuerdo, a Pedro, le dijo, vete a pescar, y no me acuerdo bien cómo fue el relato, pero abrirás uno de los peces y allí encontrarás esas monedas que eran para pagar esos impuestos que necesitaban pagar. Anormalidades de estas y ficciones de estas le meten a la gente como cierta en su psiquis. Otras cosas anormales, como por ejemplo que Jesús caminó por arriba del agua, muy clásico eso, ¿verdad? Cualquier persona le preguntamos por la calle y ¿usted se acuerda de ese relato? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Y lo más probable es que te digan que sí. Muchísima gente, no de la juventud, pero sí, muchísima gente. Lo más probable es que te digan que sí, sí, algo escuché. Bueno, en este caso, tenemos una ratonerita por ahí que quiere conversar. En este caso, dice que Jesús cortó camino hacia la barca y caminó sobre el agua, desde la orilla hasta la barca donde estaban los discípulos. Cuando los discípulos lo veían medio a una corta distancia, se atemorizaron, entró el temor y el miedo en ellos y dijeron es un fantasma. Y cuando Jesús se fue arrimando, se fue acercando a la barca, les dijo no temáis porque que no entre el miedo en ustedes porque soy yo. Y así como salió del agua, quizás hasta sin mojarse, de caminar sobre el agua, entró en el barco. Otro relato bien de fantasía, bien de cuento, bien de aquello cuando vos escuchás cualquier historia siendo niño y te gustan, te encantan, porque hay misterio, porque ahí en el relato hay algo atractivo, como para que nos deje pensando y nos deje desafiado de que caminó sobre el agua, cosa que no se puede. Bueno, aparte de eso, todas las curaciones, todo lo que se le da del poder que tenía, todo
casi todo eso, está totalmente envuelto y presentado de alguna forma, a mi forma de ver, investigando y profundizando, está envuelto en este discurso y en estos, vamos a decirlo de alguna forma rápida, de la fantasía, del misterio, envuelto en todo esto. Y ese es el atractivo que tiene cualquier lectura. Imagínense en las historias de Robin Hood, imagínense en las historias de los griegos que tenían cada historia, la Ilíada y todos los cuentos y los relatos griegos. Imagínense cómo estaba todo rodeado de esto y se acostumbraba en el momento a quien se dedicaba la literatura, se acostumbraba a esto. Era atractivo y lo sigue siendo hoy en día. Hoy en día hay gente que en algún momento lo dije esto, me acuerdo claro, no sé si no estaba en el campo, cerca de un arroyo allá, cuando lo dije hablando más o menos de lo mismo, pero es algo que hay que observar. En todo momento el que escribió la novela, que escribió un libro, pero que dijo y aclaró miles de veces que era una novela, que no era algo verídico, era el que escribió, que no me acuerdo el nombre de él, el de Da Vinci. No me acuerdo bien el título del libro tampoco. Pero ustedes me entenderán. Los códigos de Da Vinci creo que era. Los códigos de Da Vinci, si mal no recuerdo. Pero el tema es, el hombre aclaró, el que escribió, aclaró que es una novela que hizo. Que no hay nada de real en eso, de alguna forma o de otra lo dijo. Pero la gente se lo tomó de una forma literal, muchísimas cosas que él comentaba allí y decía. Rodeado de qué? Del misterio y de todo lo que eso es lo que se usa siempre y se usó en los relatos para vender y para también impresionar. Y bueno, en Jesucristo no fue la excepción. Si miramos en el tiempo, desde hace muchísimo antes de Jesucristo, ya se usaba todo eso. Bueno, y por supuesto en los relatos históricos de las primeras páginas de la Biblia, por favor, todos inventos mitológicos y todo un encuentro de ramas de cosas, de historias que están envueltas en todo esto. Una de ellas, por decir algo, el misterio del relato de que están Reyes, no me acuerdo si en primero o segunda de Reyes, lo estoy diciendo y haciendo todo de memoria, cuando Elías, este profeta de Dios, ¿no? Tiene aquel encuentro con los Baales y los profetas de Baal, del dios Baal. No sé si lo pronuncio bien, pero creo que se pronuncia así. Gente, hicieron una competencia. Lo voy a decir así para decirlo rápido. Y en esa competencia, Elías le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a comprobar cuál es el Dios verdadero. Vamos a hacer, ustedes hagan una fogata, dejen el sacrificio allí, arriba del animal que sacrificaban, déjenlo allí, arriba de esa fogata. Por supuesto que no estaba prendida la fogata, ¿no? Sino que estaba sin prender la leña, ¿no? La fogata armada, como acostumbraban en ese entonces, y el sacrificio arriba. Y récenle, órenle, hagan lo que quieran, dáncenle, pídanle al dios Baal, al dios de ustedes. Habían como no sé cuántos más, no me acuerdo el número, de esos profetas de Baal. Y empezaron a hacer los ritos, las liturgias de que hacían en ese entonces
religión de los Baales, y empezaron a hacer sus ritos, sus oraciones y sus danzas, vaya a saber, pidiendo que el dios se manifestara y consumiera ese sacrificio y prendiera el fuego y se consumiera todo el fuego y la madera. Bueno, hasta el cansancio los esperó Elías y hicieron todo lo que hicieron ese grupo de sacerdotes y de seguidores de Baal, y no pasó nada. Y no pasó nada. Eso es parte del cuento. La segunda parte es la siguiente. Elías agarró, preparó su fuego, su altar, su leña, hizo el sacrificio, y dice que de repente cayó un fuego que consumió y lamió hasta lo último de esa leña, esa fogata y ese sacrificio, hasta no que dejar nada de ese fuego que cayó del cielo. Gente, esto les tiene que sonar a cuento, a puro cuento. Claro, si son creyentes, por lo menos tienen que empezar a sospechar en qué creo. Y entrar a investigar, esto es lo que yo creo. Bueno, ¿qué bases tiene? Bueno, las bases que tiene esto son relatos históricos que vinieron, en muchas ocasiones, vinieron de relatos primeros verbales, como en algún otro video ya lo he dicho. Y acá tenemos mucho ruido porque está pasando un tren de la UPM, los dueños del Río Negro y de las pasteras. Bueno, sin palabras. Claro, ustedes pueden observar, así dicho y expresado ligeramente, lo que es el relato, como yo lo siento, lo cuento. Tienen que sospechar de que esto es algo que en realidad no pasó, pero lo enseñan como verdad. Como tantas otras cosas en el Viejo Testamento se repitieron en el Nuevo Testamento. Y sabiendo algo de política y de historia, volviendo a Constantino, él quiso unificar, y lo hizo, bajo lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, sus comienzos, su origen, sangrientos por cierto, lleno de matanzas en las cruzadas y en otras cosas más, depende de la historia, depende del tiempo. Y todo lo que hicieron en el nombre de Dios en la Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. En fin, muchísima cosa que la historia, investigando, nos encontramos. Creías el cuento, entrabas en ese, de alguna forma, como ovejita en ese rebaño, o si te rebelabas o lo que fuera, no eras un hereje en aquellos tiempos de Constantino y te limpiaban, te eliminaban o te perseguían y bueno, tu final era un final seguro. Ahora, vamos a entendernos. Esto está en la historia y no es un cuento. El tema es animarse a despertar y a encontrarse con esa realidad detrás de la realidad que nos quieren asesorar, aconsejar y meter en nuestras vidas, como lo hicieron conmigo en muchas ocasiones. Diciendo esto es verdad. Bueno, lo otro, señores y señores, que se me está yendo el sol, lo otro, lo de David y Goliat y así. Todo eso que ustedes saben parecen cuentos de niños, bueno, en realidad son cuentos, son historias, relatos inventados que tienen eso como base. ¿Para qué? Para orientar personas, para orientar gentes
de que si tú estás con Dios, como dice uno de los relatos más famosos del Evangelio, si Dios es contigo, ¿quién es contra ti? ¿No? Esa enseñanza tan puesta roja en las personas, esa es la idea con todos los cuentos y los relatos acerca de este personaje que fue el que empezó el relato de este video acerca de Jesucristo. Todo apunta a lo mismo, a mantener esa creencia, esa fe y ese mito vivo. Desde todos los tiempos siempre apuntó el relato, la historia, primero con Dios y después con su Hijo, porque esto fue así, apunta hacia eso, a mantener eso vivo. Apelando en nuestros tiempos modernos, contemporáneos, apelando a los sentimientos y las emociones. Simplemente apelando a lo psicológico de las personas y sus necesidades. Bueno, termino por acá ese primer tema y para terminar quería hablar y quería de alguna forma destacar lo que es la brevedad de la vida, ¿no? Para el ser humano. A ver cómo me veo de acá, porque lo que quiero hacer es tomar un mate. Señoras y señores, a ver cómo me veo de ahí. Ah, pero me veo un lujo. Me quería tomar un mate. Lo que tenemos que considerar de la brevedad de la vida es... Está perrita. No vas a arreglar nada vos. Es como las personas, es lo que yo considero, ¿no? Como las personas hacen drama por tanta cosa en su lucha por sobrevivir a su especie, sobrevivir a la economía. Y desde todos los tiempos fue así, más acá, más allá, exceptuando algunos cambios. Observo que el ir y devenir del hombre siempre fue lo mismo, de la humanidad, siempre fue lo mismo. Tan breve es nuestra existencia. Tan breve. Tan... ¿Vale la pena lo que muchas veces hacemos por tratar de tener más? Por tratar de abarcar más, por asegurarnos más. ¿De qué nos aseguramos? ¿De qué nos aseguramos? Todo, así como empieza, termina. Nos aseguramos en lo temporal. Los aseguramos, queremos de alguna forma hasta el último momento sobrevivir. Pero todo lo que acompaña a eso muchas veces está de alguna forma en contra de lo que es nuestra felicidad en el sentido de los momentos que vivimos y de saberlos vivir, de nuestra existencia hoy. Todo eso está en contra de lo sencillo que pueden ser las cosas con el agradecimiento y la conformidad.
¿por qué los hombres en su existencia se matan de alguna forma tanto por ser más que el otro, tener más que el otro, ser de alguna forma más suficiente que el otro? Pero al final todos terminamos igual, dependiendo de alguien para que nos ayude a pasar nuestros últimos momentos, y que ese alguien deseamos que sea lo más bondadoso posible y que nos aguante. Todos terminamos así. Ese es nuestro final. Volviendo de nuevo, como dije en algún otro video, volviendo de nuevo a ser lo que fuimos. Unos niños grandes. Unos adolescentes grandes. Unos niños caprichosos grandes. Si ustedes han tenido la oportunidad, como yo, de ir a algún otro que otro geriátrico que le llaman, o hogar de ancianos, ustedes pueden ver que es eso. Lo pueden comprobar. Así terminamos todos. ¿Cuál es el misterio de que por qué no podemos, pensando en eso, en esa realidad que nos va a tocar, que le ha tocado a un montón de gente y tocará, no podemos hacer un mundo mejor? No podemos hacer relaciones mejor. No podemos, basado en la realidad de lo que nos va a acontecer, tomar mejores decisiones y no pensar tanto en el egoísmo y en lo que es solamente lo nuestro, y de lo nuestro, y de lo nuestro, desesperadamente, como si no hubiese mañana. Tanta gente que vive así. Y no tienen tiempo. No tienen tiempo para nada. Pero tampoco se hacen tiempo para pensar. ¿Esto hasta dónde me va a llevar? ¿Vale la pena? Pierden la salud, pierden horas de calidad con su familia, con sus seres queridos, y el final va a ser el mismo. Más acá, más allá, va a ser el mismo. Reflexionando acerca de tanto esfuerzo que muchas veces la gente hace con dedicación, con ímpetu en su vida, tratando de asegurarse. ¿De qué nos aseguramos? ¿Qué hay seguro? Para terminar, gente, les quería dejar esa reflexión. Vivir el hoy y el ahora como si fuera el primer y el último día, y tener la conciencia de que hoy vivimos y hoy morimos. Y yo vivo este día como si fuera el último, sabiendo que no sé si va a haber un mañana. Quizás vayan a haber muchos mañanas, quizás no. Pero el tema es cómo vivo hoy y cómo lo disfruto hoy. Cómo le saco el jugo al estar vivo hoy. En lo sencillo, en lo práctico, en lo muchas veces complejo y complicado que puede ser estar en un trabajo, estar compartiendo. Pero hay que trasladar ese pensamiento también hacia donde nos movemos y no estar sufriendo. No podemos estar sufriendo en nuestro trabajo, como mucha gente le pasa, de que están en el trabajo y están mirando el reloj y deseando que se pase la hora, que se vaya la hora. Tristemente, ¿no? Y no lo disfrutan. No lo disfrutan. Y así como no lo disfrutan, tampoco disfrutan el día,
no saben, no saben en realidad cómo disfrutar muchas personas. Tomar esa conciencia, ¿no? Gente, hasta la próxima, que sigan ustedes bien y gracias por estar ahí. Y si les gustó, ustedes saben lo que hacer. Si no les gustó también. Y ojo, pueden comentar si quieren comentar. Esto es una forma nueva de hacer sociedad. Estoy bastante alejado de lo que es los medios, pero de vez en cuando me gusta compartir algo con ustedes, sobre todo los de mi canal. Y las personas que me conocen o no me conocen eh, van a encontrar estas expresiones en este canal. Van a encontrar esta forma de pensar o de objetivamente vivir en este canal. Lo comparto así como lo vivo, como lo siento. Y las personas que se interesan, realmente muchas gracias por compartirlo y por estar, aunque sea de a pedacitos, mirando este contenido. Que les haya servido y hasta la próxima. Chau, chau. Me tomo otros mates. Nos vemos.